Buenos días a todos. Bienvenidos a esta semana 10. Esta semana 10 es la de nuestro segundo parcial. Ese segundo parcial incluye todos los temas que hemos visto hasta el momento. Voy a sintetizar lo que fue hasta el parcial 1. Digamos que hasta el parcial 1 vimos estructura de programación, variables, básicamente numéricas, enteras y reales, con decimales. Vimos booleanas, que son falso y verdadero. Y vimos como el texto o el string, que servía para poner muchos mensajitos en pantalla y verlos también como variables. Vimos la estructura de un programa, instrucciones, ¿cierto? Una serie de instrucciones. Las llamábamos asignaciones. ¿Sí? Cuando yo digo, no sé, una variable i igual a 10, pues esto es una asignación. Y también teníamos condicionales, ¿sí? Que eran los si o los if en el lenguaje, muy útiles para determinar si ejecuto un conjunto de funciones y de acuerdo a una condición, si esta condición es verdadera, entonces se ejecutan estas instrucciones, estas instrucciones. Si no, si es falso, pues ejecuto estas otras, ¿sí? Y bueno, habían n variantes, como tener en esa condición más de un elemento relacionado con operadores lógicos, y, or, ¿sí? Y funciones que son muy útiles, funciones que nos sirven para rebusar código, que usamos constantemente, ¿sí? Este parcial 2 incluye, además, obviamente, de todos los temas del parcial 1, pues incluye básicamente dos temas para evaluar: ciclos y arreglos. Ya con ello, pues ya tenemos una batería bastante grande de opciones para enriquecer mucho más los algoritmos y los problemas que podíamos resolver mediante programas de computador, ¿sí?
Es por ello que vamos a hacer este repaso muy rápido de ciclos y arreglos y trataré de ir llevando un demo acá, un demo denme un segundito acá. Yo miro una cosita. Un demo acá para ir mostrando pues lo que vamos haciendo aquí en la práctica, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver una introducción muy rápida y a repasar un poco el tema de los ciclos, ¿sí? Los ciclos sirven para repetir 0, una o más veces el mismo conjunto de, de instrucciones, ¿sí? Para ello nos sirven, oigo algo por ahí, ¿alguien quiere preguntar algo? Ok. Bueno, entonces los ciclos me sirven a mí para repetir 0 o más veces el mismo conjunto de instrucciones, ¿sí? Digamos que si yo tengo un ciclo, ¿sí? Estas instrucciones se van a repetir muchas veces, 0, una o varias veces. Se repiten esas instrucciones. Eso es lo que nos lleva a que podamos tener ciclos en los cuales hay que determinar el problema de los ciclos es determinar cuántas veces se va a ejecutar ese conjunto de instrucciones. Ese es el reto que tenemos en los ciclos. Es decir, yo tengo un ciclo que quiero hacer 0, n o muchas veces, pues cuántas veces repito esas instrucciones. Entonces, para saber cuántas veces yo repito esas instrucciones, yo tengo estas tres partes en un ciclo. Los ciclos se ejecutan siempre que se cumpla una condición, es decir, el ciclo se debe de cumplir esta condición siempre tiene que ser verdadera para que este conjunto de instrucciones se pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, vamos a ir a los primeros ciclos, que son los más sencillos, estos que llamamos ciclos definidos. ¿Qué son los ciclos definidos? Aquellos que yo a priori sé cuántas veces se van a ejecutar, ¿sí? Por decir algo, si a mí me dicen, imprime los 10 primeros números pares entre un valor y otro valor. O sea, si me dan esa condición, si ya me dicen cuántas veces voy a ejecutar un ciclo con muchos problemas, pues ya uno puede saber cuántas veces puedo ejecutar ese ciclo. Entonces, yo tendré que tener estas tres partes que me acompañarán siempre en un ciclo. ¿Cuáles son esas partes? Un valor de inicio, voy a poner acá un valor de inicio, el ciclo, y se llama definido cuando yo conozco a priori cuántas veces se va a ejecutar. No sé, si yo le digo que mientras que ese valor de i sea menor que 20, obviamente eso es verdadero, miran que esa condición es verdadera, voy a ejecutar qué sé yo, voy a imprimir el número. Pero entonces tengo la iniciación, tengo la prueba y debo de tener un mecanismo para el cambio. Es decir, yo tengo que alterar esta condición para poder que él empiece a avanzar y tarde que temprano esa condición sea falsa. Y ya cuando es falsa, pues terminó mi ciclo de instrucciones. Son los ciclos más sencillos porque son ciclos definidos,
¿cierto? Yo tengo sé a priori cuántas veces estos ciclos o este conjunto de instrucciones se van a ejecutar, ¿ok? Bueno, entonces esto ya lo habíamos dicho como un ejemplo de un problema que nos va a imprimir los números pares entre 0 y 2000. En este caso, ¿sí? Este será nuestro ejemplo y pues tendremos que iniciar la variable, ¿cierto? La condición y el cambio. Este es el ciclo de instrucciones y por acá debe haber un cambio que nos permita volver a evaluar la condición y determinar cuando ya sea falsa, es que ya he terminado este ciclo de instrucción. Entonces son los ciclos más sencillos que hay, ¿sí? Para ser usados, ¿sí? Hay tres formas de hacer estos ciclos, tres formas de hacer ciclos en los lenguajes. El que acabamos de ver era el clásico while. Este es el que acabamos de ver, pero se usa bastante este for o para. En el for o en el para tiene la ventaja de que las tres secciones de un ciclo están juntas, entonces le permite a uno visualizar muy bien, digamos, las tres etapas de un ciclo. ¿Cómo así que las tres etapas de un ciclo? Pues mi inicio, mi condición y mi cambio. Entonces es muy fácil y aquí enteramente están las instrucciones que yo quiero repetir. Y lo bueno de estos ciclos con for es que en la misma instrucción yo tengo las tres cosas. Entonces me permite tener mejor control, más chequeo. En cambio, en un ciclo while, como estos que veíamos acá, están en instrucciones diferentes. Hay una instrucción para el inicio, otra instrucción para y otra instrucción para el cambio. La ventaja con estos ciclos for es que todas las tres, los tres elementos están allí. Vamos a ver que, por ejemplo, en arreglos vamos a usar bastante y se recomienda bastante los ciclos for porque nos dan esa agilidad de programar muy rápidamente el recorrido de esos arreglos, sobre todo unidimensionales. Hay un caso especial que son do while, que no, la verdad, ni en mis clases, ni mucho se emplea. El do while tiene una particularidad que lo diferencia del while y del for, que es de cuidado. Y es que el while y el for no necesariamente se ejecutan una vez. Es decir, un for o un while puede que nunca llegue a ejecutarse las instrucciones que hay dentro de un ciclo for o while. Pero el do tiene la característica de que siempre, al menos se ejecuta una primera vez, al menos una vez se ejecuta, porque al final está la condición. Si la condición es verdadera, vuelve acá. Si la condición es falsa, continúa. Los ciclos do while al menos se ejecutan una vez. Entonces hay que tener cuidado con el empleo de estos ciclos porque no todos los problemas en computación implicarían ejecutarse en al menos una vez, pero realmente los más importantes que para el momento ustedes deben de tener son los de while y de for, porque esos son 0, 1 o n veces. En el caso de los do while es al menos una vez. Bueno, muchos ejercicios
muchos ejercicios acá. No sé, pues creo que este ya lo hemos hecho incontables números de veces en programación, en los ejercicios. Pues aquí se los muestro ya programados para que ustedes puedan tener. Yo les voy a explicar un poco acá cómo my replis, estos dos problemitas sencillos, ¿sí? Pues que traigo acá. Vamos a estos dos problemitas de la serie de Fibonacci. Vamos a mirar acá la serie de Fibonacci y cómo generar los primeros n números múltiplos de cualquier número. Digamos que traigo acá este ejemplo, ¿sí? Entonces, en el caso de imprimir la serie de Fibonacci, aquí tengo esta función. Vamos a agrandarlo un poco para que se vea mejor, ¿sí? Y podamos entender qué está pasando acá, ¿cierto? Entonces, es una implementación que traigo. Pueden haber múltiples tipos de implementaciones, ¿sí? Ahí lo que estoy haciendo es que voy a imprimir los primeros n números de la serie de Fibonacci. Entonces, pues, mi variable de inicio es esta aquí es el control de mi ciclo, igual a 1, esta es la prueba, y menor que o igual que n, y este es el cambio, ¿sí? Este conjunto de instrucciones acá, lo que hacen es ejecutar lo que quiero que se repita, y me dice que los n, pues, lo hallamos de esta forma. Y en el programa principal, en el main, yo lo defino, no se lo pregunto al usuario, sino que le defino, mira, imprímeme los primeros 5 números de la serie de Fibonacci. Vamos a poner este caso. Voy a comentariar esto para que no se me ejecute y podamos ver, pues, qué es lo que estamos haciendo acá. O sea, estoy imprimiendo los 5 primeros valores de la serie de Fibonacci a través de un ciclo definido, y voilà, pues allí tengo los primeros 5 números. Pues no, nada, quiero los primeros 10. Los primeros 10. Listo, estos son los primeros 10. Entonces, si notan, estos ciclos definidos son definidos porque yo sé cuánto van a ejecutar de acuerdo a lo que el usuario ha ingresado. Yo puedo tener la certeza de cuántas veces se va a ejecutar. Muy importante. Inicio, condición o prueba y cambio. Ya lo que haya en esta partecita de acá es lo que el algoritmo me está pidiendo, ¿cierto? Entonces es un tema relativamente sencillo. Este otro problema, generar los primeros n números múltiplos de un valor x dado. Ustedes miran, esta es una función. Aquí ya y en el parcial vamos a emplear mucho funciones. Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es, entre un número x, cualquiera, el 3, el 4, y voy a hallar los primeros n múltiplos de él. Entonces tengo que tener mi variable de inicio, mi cambio, perdón, mi prueba y mi cambio. Y aquí está el conjunto de instrucciones que yo quiero que se ejecute. Entonces vamos a ver cómo lo empleamos. Entonces vamos a comentariar para que ya no me saque los números de Fibonacci, sino que me saque los múltiplos. Entonces aquí le estoy diciendo, hey, sácame los múltiplos, los primeros 10 múltiplos de, qué sé yo. Entonces vamos a ver, corro. Y podamos generar los primeros 10 múltiplos de 5. No sé, voy a sacar los múltiplos de 11.
los primeros n múltiples de 11. Y n es igual a 10. Entonces, primero 11, 22, 33. Miran que va en esa progresión y yo puedo hacer para cualquier n con el mismo ciclo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo sencillo de resolver estos dos ejemplos, ¿sí? Al final de la clase, pues tanto les pasaremos esta plenaria como estos ejemplos para que ustedes puedan reproducirlos a su libre albedrío. Bueno, vámonos a estos otros ciclos. Digamos que los más sencillos, hasta el momento, una o dos preguntitas, cuéntenme ahí. ¿Quién quiere o hemos tenido alguna? Los primeros son bastante simples, ¿no? Los definidos. Dudas, preguntas, comentarios. Bien, listo. Pasemos a los indefinidos, que ya la cosa aquí empieza a ponerse más interesantes. ¿Por qué se llaman indefinidos? Se llaman indefinidos por dos razones. Una, porque eventualmente depende de la entrada del usuario. O sea, el condicional, la condición para ejecutar ese ciclo, depende de una condición que yo le pida al usuario. Entonces ahí yo a priori no sé cuántas veces se va a ejecutar ese ciclo. ¿Qué es lo típico? Pedir n números al usuario y cuando sea negativo termino. Cuando al usuario le dio porque el número sea negativo, cuando él quiso entrar un número negativo, ¿sí? ¿Por qué otra razón puede ser un ciclo indefinido? Un ciclo puede ser indefinido porque dentro del conjunto de instrucciones yo realizo operaciones matemáticas que me cambian la condición. Ojo, repito. La primera situación para indefinidos, mayoritariamente por ingreso de usuario. Y la segunda condición para un ciclo indefinido es que en el conjunto de instrucciones que tiene mi ciclo, alguna variable la cambie de tal forma que ya la altera. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a calcular el promedio de los números enteros positivos. Entonces, yo siempre le voy a pedir al usuario un valor. ¿Sí? Le voy a pedir un valor. Le voy a decir, aquí en la variable n, le voy a decir que él me digite un valor entero. En la prueba, yo le voy a decir que mientras que ese valor sea positivo, ejecute el conjunto de instrucciones. Y cuando ingresa al conjunto de instrucciones, realizará las operaciones y el cambio, en este caso, el cambio será el de volverle a pedir al usuario ese valor que queremos procesar. Entonces, aquí tenemos este caso en algoritmo. En este algoritmo, le decimos al usuario que leer una variable aquí porque generé el PDF, pero acá es una variable leer num. Aquí debería decir, le voy a poner aquí más claro, leer num. O sea, le pide al usuario que lea ese número. Mientras que ese número sea positivo, yo hago mi cálculo y vuelvo. El cambio aquí, ¿cuál es? El cambio es volver a leer, volver a preguntar al usuario por esa condición. ¿Sí? Y cuando él digita algo menor, digita -1, termina el ciclo. Entonces se llaman indefinidos porque ¿cuántas veces se ejecuta el ciclo? No lo sé a priori, porque depende de lo que el usuario ingrese. ¿De acuerdo? Vamos a ver más ejemplos. A ver, acá este ejemplo. Pídele números al usuario. Imprime el doble y para terminar debe de digitar un número negativo o cualquiera. Un problema muy sencillo, ¿cierto? Que tenemos allí. Pídele números al usuario, imprimamos el doble y para terminar
que digite un número negativo. Acá lo tengo codificado como para que lo miremos, ¿sí? Entonces ya no me interesan estos elementos de acá. Los voy a comentariar porque esto eran para ciclos indefinidos, ¿sí? Y voy a hacer esto acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Le voy a preguntar al usuario un valor. Entonces, aquí le estoy preguntando al usuario por ese valor, ¿sí? Le estoy diciendo, usuario, entra un valor. Y para terminar, digita uno negativo. ¿Listo? Entonces, aquí le pedimos al usuario un valor y la condición es que mientras que ese valor que digitó sea negativo, perdón, sea positivo, pues yo ejecuto este conjunto de instrucciones. Y el conjunto de instrucciones es, bueno, el valor digitado por el usuario fue este y como necesitaba el doble, voy a hacerlo acá, ¿sí? Entonces, valor doble por el usuario, doble. Vamos a ponerle este cambiecito. Valor doble. Entonces, lo que me dice el problema es, nada, todo dato que él digite le vamos a imprimir el valor doble. Y la condición de cambio o el cambio va a ser volverle a preguntar a él, hey, vuélveme a digitar otro valor y para terminar digita uno negativo. Vamos a ejecutar este programa y vamos a ver, es muy sencillo, pero nos sirve como para ilustrar esto. A ver, que aquí un errorcito de los comentarios. Estaban mal cerrados por acá, mal cerrados. Esto. Ok, bueno, ahora sí. Vamos a volver acá para que me pregunte. Listo, entonces, esto llaman ciclos condicionales porque depende de lo que el usuario me digite. Yo le pongo 7 y él me debe poner 14. Bueno, cumplo ahí. Digita mi nuevo valor. 9 por 2, 18. Perfecto. Quiero terminar. -3, porque cualquier número negativo hace que termine el ciclo condicional por el usuario. ¿Sí? Entonces, primera forma de trabajar con ciclos indefinidos. Preguntarle al usuario por esa condición. Y depende de lo que él me diga, será lo que yo ponga en el condicional. Es la primera forma de hacer ese condicional. Entonces, resuelto este problema. Bueno, los ciclos condicionales indefinidos, también tenemos dos situaciones que se nos puede presentar y que son de utilidad. Uno es romper. Romper o break permite terminar un ciclo sin que todavía falle la condición del ciclo. A ver, si yo le digo que un ciclo se va a ejecutar 20 veces o por un valor negativo, yo puedo hacer que dentro del cuerpo de las instrucciones del ciclo yo tenga cualquier condición que me saque, que ignore esa condición del ciclo y de una vez lo saque del ciclo. Vamos a ver este ejemplo para entender este ciclo, esta forma de terminar. El romper es terminar unilateralmente el ciclo. Ignora la condición y termina en cualquier parte de las instrucciones. Vamos a ver este problema. El usuario va a leer n valores. O sea, va a leer un valor n como veníamos en el ejemplo anterior. Tal vez quiera imprimir el doble, ¿sí? Y termina ¿cuándo? Cuando la suma sea mayor o igual a 20, puede terminar o que él digite un valor negativo. Entonces, que hay dos condiciones para terminar el ciclo. Una condición, como veníamos en el ejemplo anterior viendo, es que él digite un valor negativo. Pero ahora le sumamos una nueva condición que es, voy a ir cada que él ingrese un valor, lo voy a ir sumando. Si él me ingresa 1, después me ingresa 2, y yo voy sumando 1 más 2, 3, voy sumando. ¿Cuántas veces voy a ejecutar? No sé. Depende de lo que él digite. Si él digitó
10, 10. Y después digitó 11, llegó a 21, entonces terminó con solo 2 lecturas. Pero puede ser que necesitemos para llegar hasta 20 más lecturas. Entonces, una de esas dos condiciones la vamos a poner en el ciclo. Vamos a seguir con la condición en el ciclo de valores negativos. Vamos a mantener esa condición. Pero dentro del conjunto de instrucciones del ciclo, vamos a agregar otra condición con un if, que si la suma es mayor a un valor, que en este caso será 20, terminemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, este lo vamos a hacer así. Vamos a mirar este algoritmo. Y enseguida lo mostramos en Java. Aquí leemos el número. Efectivamente, estamos leyendo un número. Mantenemos la condición que traíamos del ejemplo anterior. Mientras que ese número sea mayor o igual que 0, hacemos este conjunto de instrucciones. Y ojo que este es el cambio. ¿Sí? Este es el cambio. Pero dentro de ese conjunto de instrucciones, yo voy sumando mis valores que él me ha digitado, pero si en algún momento esa suma es mayor que 20, romper. ¿Qué quiere decir romper? Que me voy a continuar a estas instrucciones unilateralmente. Es decir, continúo ejecutando lo que a mí me dice después del if, ¿cierto? Esto es los romper, ¿sí? Vamos a ver en el ejemplo que traemos de este repli, vamos a ver, no lo he hecho, entonces alguna variante haremos acá para mantener esa condición. ¿Qué le deberíamos de agregar acá entonces? Ustedes me van a ayudar. A ver, que a este código, ¿cómo le podemos agregar esa condición para poder romper? Seguramente pues tendré que definir una nueva variable, suma, ¿cierto? Esa suma empieza en 0, iniciando en 0, ¿sí? La primera vez, ¿necesito chequear esa suma? No, no la necesito porque solo voy a chequear n, que es lo que él me digitó, suma igual a suma más lo que él me ha digitado, ¿sí? Y acá es donde hago mi chequeo. Si la suma es mayor que 20, entonces rompo. Y ya. Cuando rompo, no, nunca más ni se vuelven a ejecutar estas instrucciones, ni vuelve a chequear la condición. No, cuando rompo, ya paso a terminar el ciclo condicional por el usuario y con un break, ¿sí? Y pues para que miremos cuánto es la suma, system.out.println, la suma, ¿cuánto es? La suma va a ser igual a lo que tenga acá. Vamos a este programa modificado con este break. ¿Listo? Entonces, nada, lo mismo. Le pregunto al usuario, voy a preguntar al usuario que empiece a editar números. Si él le da porque sea un número negativo, he terminado. Entonces, usuario, entra un valor. Y cuando quieras terminar, ponlo negativo. Entonces le pongo 5, 4. 4, ay Dios, bueno, me imprimió el doble, pero él empezó ahí a sumar. Digitemos otro, 10, van 14, ¿cierto? El valor doble de 10 es 20, pero mire que llevamos 4 más 10, 14, ahí todavía no he terminado. 1, ¿cuántos van? 14, 16, wow, no sé cuántas veces más puedo ejecutar esto. 4, 10, 14, 16, 5. ¿Cuánto da? 21. Este programa, si no me hace quedar mal, debería de terminar. ¿Sí? Vamos a volver a ejecutar. Entonces, ¿cuántas veces ejecuta el ciclo? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ejecutar otra vez. Y miran que después de romper, nunca más vuelve a preguntar ese valor. Entonces le pongo 10.
y le pongo 11, ahí ya van 2 veces, ¿cierto? Mire que no le he puesto un número negativo, que es la condición para terminar ese ciclo. No, le dije que la otra condición para terminar ese ciclo era que la suma no puede ser mayor que 20. Mire que él nunca tuvo que editar un valor negativo para poder lograr eso. ¿De acuerdo? Entonces, de mucha utilidad porque me permite muy rápidamente terminar los ciclos con temas muy rápidos, con acercamientos muy rápidos. Listo. Ahora, miremos este problema. Este problema, igual que el anterior, ya no vamos a utilizar el break, que es sacarlo del ciclo, sino que también los ciclos tienen otra instrucción que se llama continuar. ¿Qué hace esa instrucción continuar? No sigue ejecutando las instrucciones que yo tengo, que vuelve inmediatamente a evaluar la condición. No sabemos si en la condición puede ser positiva, negativa, ahí no sabemos qué puede pasar, pero a diferencia del break, que lo saca del ciclo, la instrucción continuar lo vuelve a evaluar este hecho. Vamos a ver este problema. Yo leo valores n del usuario y termina cuando la suma sea mayor a 20, ¿está bien? O sea, mire que mantenemos las condiciones anteriores, que él tenga un número negativo, o que la suma sea mayor que 20, o ahora se ha sumado una nueva condición, no para terminar el ciclo, es para saber qué proceso o no proceso de allí, porque la condición me está diciendo que solo debo de sumar los números pares. Esto es lo que agregamos acá. Entonces vamos a ver el algoritmo. El algoritmo es así. Miremos y analicemos este algoritmo. Entonces, en este caso, lo que yo hago es, leo por el usuario para chequear cuando él lo quiere. Perfecto. Suma. Y si esa suma es mayor que 20, ¿qué hago? Si esa suma es mayor que 20, rompo. Eso ya lo habíamos visto y miramos el ejemplo anterior. Pero ahora la condición es que sean números pares. ¿Sí? La condición es que sean números pares. Entonces, si el número es impar, no sume, pues no va a ejecutar esta instrucción, sino que continuar regresa a evaluar de nuevo la condición. O sea, si es un número impar, no me sirve. No me sirve para la suma, que es lo que yo quiero hacer en mi conjunto de instrucciones. ¿Sí? Y entonces, si el número es impar, pues simplemente regreso a otra condición. Por ejemplo, si ustedes en el examen les pusiesen algo como con edades, es decir, vamos a calificar películas y solo las pueden calificar personas mayores de 18 años. Entonces uno lo que le hace es preguntarle al usuario, ¿qué edad tienes? Ah, tengo 15 años. Entonces no sigas preguntándole otras cosas porque este usuario no te puede calificar. Y regresa rápidamente a pedir un nuevo usuario. Vuélveme a digitar otra edad y cuando sea mayor que 18, sí podamos tener esto, ¿sí? Ahora, ustedes se fijan ahí, este algoritmo tiene un bug, un error. ¿Quién se la pilló? A ver, dígame. Perfecto, María Mercedes, ¿cierto? Entonces tendremos que hacer algo para corregir eso, para que se lleven claramente que este algoritmo, si bien nos trata de ilustrar el tema de continuar y romper, estrictamente si yo implementase este algoritmo no me funciona, se quedaría infinitamente ahí porque no vuelvo a leer un valor. Entonces tengo que garantizar que debo de leer un valor, entonces ahí les queda la tarea para que lo corrijan, es muy fácil corregirlo. Tal vez si le pongo un else, si le pongo un else a esa condición, entonces
A ver, no, perdón. Ahí, verdadero, ahí en continuar, antes de continuar, pues haríamos esto, pues leemos. ¿Sí? Hay que arreglarlo. Ahí les dejo la tarea para cómo arreglar. ¿Sí? Muy bien, pero tiene un error para que lo sepan. Bueno, esta media horita me fui más de ciclos definidos e indefinidos. Indefinidos porque el usuario ingresa valores, porque hay un cálculo interno que me lo hace cambiar, que es sumar mayor que 20, o romper, termino unilateralmente el ciclo, o continuar, vuelvo y evalúo la condición. Y ya con eso se defienden muy bien. Bueno, arreglos. ¿Qué son los arreglos? Los arreglos son una estructura de datos maravillosa en los lenguajes de programación que me permite tener colecciones, grupos de datos, por ahora iguales, o todos enteros, o todos reales, flotantes, o todos booleanos, ¿sí? Es una estructura de datos que me permite almacenar n variables, ¿sí? Me permite almacenar n variables. Entonces nos permite almacenar un grupo de... Sí, claro. Digamos que cuando veamos la programación orientada a objetos, cualquier cosa, por ahora tenemos que tener el compromiso de definir explícitamente de qué serán esas variables. Creo que a lo largo de todos los ejemplos que hemos usado en estas 2 últimas semanas, siempre hemos hecho esto. Ya le estoy diciendo que una entera, no un flotante. Yo no le puedo meter a eso un flotante. O si le meto un flotante, le quita la parte de decimales y solo almacena la parte entera. O si yo quiero flotantes, entonces yo le digo así, esto es hasta lo que vamos a evaluar este parcial. Lo que tú dices, yo puedo tener un arreglo de cualquier cosa. Puedo tener la posición 1 un entero, puedo tener la posición 2 un flotante, puedo un string, eso yo lo puedo hacer, pero cuando veamos programación orientada a objetos, porque en el fondo lo que yo almaceno es un object, y un object puede ser cualquier cosa. Pero por ahora estamos comprometiéndonos en tipos de datos explícitos, que son los más fáciles, pues. ¿Sí? ¿Aclarado? Perfecto. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, esto nos permite a nosotros almacenar n valores del mismo tipo por ahora. Ahora, almacenando n valores del mismo tipo, podemos hacer una cantidad de algoritmos muy interesantes que nos va a permitir, si son estos algoritmos numéricos, sumar los valores que tenga el arreglo, los promedios, los máximos, los mínimos, que serán seguramente, o encontrar algún número adentro de ese arreglo, o un número o unos números consecutivos, invertirlo. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Ahora, en un arreglo, los arreglos pasan por 3 etapas. Ojo con esto. La primera etapa, tengo que definirla. O sea, yo tengo que hacer, como toda variable, tengo que definir mi arreglo. ¿Sí? Tengo que definir mi arreglo. ¿Cómo defino un arreglo? Como lo hacíamos con enteros, como lo hacíamos con flotantes. O sea, si yo voy a definir una variable entera, yo digo así, ¿cierto? Ahora, si yo voy a definir un arreglo, entonces yo lo defino así, con estos corcheticos acá. Este es para el caso de Java, ¿sí? Así estoy definiendo mi arreglo. Así lo defino. Esta es la definición de un arreglo. Acá, con este par de simbolitos de corchetes, yo defino mi... Entonces, ahí tenemos ejemplos de cómo definimos un arreglo de strings o un arreglo. Definir. Todavía no lo hemos llenado, no lo hemos puesto valorcitos
a los valores de cada uno de esos elementos. Entonces, lo primero es definirlo. Lo segundo es inicializar, llenarlos y poder reservar como la memoria para mi arreglo. Entonces, la manera de iniciar un arreglo muy influenciado por Java será la definición. Aquí estoy definiendo un arreglo. Esta es la primera parte. Y la segunda parte es crearlo realmente o instanciarlo o asignarle la memoria. Int, y acá es donde viene lo más importante de los arreglos, y es que yo le tengo que decir de qué tamaño va a ser ese arreglo. ¿De qué tamaño? Yo le puedo decir, mira, va a ser de 10, no de 11, no de 9. Por eso se llaman arreglos definidos. Eso quiere decir que una vez se crean, ya no pueden ser 11 o no pueden ser 9. No, son 10. ¿De acuerdo? Eso se les llaman ciclos estáticos, perdón, arreglos estáticos, no son arreglos dinámicos que no los hemos visto. Los arreglos estáticos son aquellos que cuando uno los crea, uno le dice de cuántos son. Pero lo más interesante de los arreglos estáticos es que puede ser que también los cree así. Wow, con un nombre de variable. No sé qué trae esa variable, no sé. La variable puede tener un 10, un 8, un 50, un millón, n. No sé cuánto es n. N es un valor o ingreso del usuario o por algún cálculo o por una variable alguien definió y asignó un valor. Entonces, lo más interesante de los arreglos es que yo los puedo crear de varias formas. Los puedo crear con ese numerito estrictamente que la verdad. O sea, esa primera forma no es muy usada porque el día que yo quiera que sean 11, ¿qué hago? Me va a tocar modificar el programa. Para poner en vez de 10, entonces, hey, por favor, me modificas, modificar. No, la forma más adecuada, elegante, es la segunda, cuando por alguna condición n, yo no sé cuánto va a ser, pero yo lo puedo volver genérico más que particular. La otra manera de asignar, de asignar valores a una variable de tipo arreglo, vamos a verla acá, arreglo 3, digamos que a los anteriores eran arreglo 2 y 3, es esta manera. Esta es la otra manera de no solamente decir que van a ser 4, que ese arreglo es de tamaño 4, sino que de una vez le ingreso los valores. En los dos anteriores todavía no le he ingresado los valores. Pregunta, en los dos anteriores, en estos dos anteriores formas, al menos en qué valor por defecto les asigna a cada cajoncito. 0. Pero en el segundo caso, en este segundo caso, ya le estoy diciendo, primero es que es 4. Le dije, hey, vas a tener un arreglo de 4. Y además de eso le estoy diciendo, y en la primera posición es un 0, en la segunda un 1, lo estoy llenando. ¿De acuerdo? Ojo, 3 momentos para un arreglo. Definirlo, iniciarlo y llenarlo. Y por último, pues yo lo quiero usar. Quiero ya trabajar algoritmos los cuales me permitan a mí leer algún valor de ese arreglo. Entonces, para acceder un arreglo, un valor, perdón, de un arreglo,
yo uso los, vamos a llamarlo así, índices. ¿Qué es? Válido, le dije que lo iba a definir de 10. Entonces, creé el vector de 10, pero los índices son la manera en cómo yo puedo leer los valores de un arreglo. Por ejemplo, si yo quiero leer la primera posición, entonces en el arreglo tendré que acceder ¿qué posición? ¿La 0 o la 1? 0. Ojo, los arreglos en la mayoría de los lenguajes de programación, el primer índice, se llama índice, ese valor inicial que hay entre corchetes, siempre inician en 0 y van hasta n-1. ¿Sí? 0. Si yo quiero acceder a la cuarta posición, ¿quién me ayuda? Si yo quiero acceder a la cuarta posición de un arreglo, ¿qué debería de hacer? 3. O sea, ahí tenemos que tener cuidado porque, ¿cómo así? La cuarta, pero realmente el índice es el tercero. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ojo, definirlo, crearlo, llenarlo y usarlo. Son las 4 etapas que yo tengo de un ciclo. Vamos a ver este ejemplo. Este ejemplo, ¿qué nos está haciendo? En este ejemplo estamos definiendo, aquí es definición, aquí estamos definiendo, definimos, aquí se crea y aquí yo empiezo a llenarle valores. Mire que acá en la posición 1 he ingresado un 4. En la posición 1 he sobrescrito en vez de 4, 8. ¿Sí? Entonces, si quisiéramos imprimir estos 3 valores, ¿quién me dice en la posición 0 de este arreglo qué valor vamos a tener allí? A ver, para que miremos cositas interesantes. En la primera posición, ¿qué tenemos? 0 porque nunca le hemos asignado ningún valor, ¿sí? En la posición 1, si voy acá, 4, pero si llego a esta instrucción ya es 8. Y como voy a imprimir la última, en esa posición en un 8. Y en la posición 2, ¿qué habrá? 0. ¿Sí? Un 0. Porque miren que la única que hemos asignado es la posición 1. Entonces, para que se lleven, muchachos, vean, lo defino, lo creo, lo lleno. Siempre hay estas 3 etapas. Muchas veces programamos directamente y eso lo podemos hacer en la misma línea, esas 3 cosas. Pero siempre en un arreglo tenemos la definición, la creación y la asignación. O sea, llenar con algo ese vector. Miren esta forma de llenarlo. ¿Cómo estoy llenándolo allí? ¿Qué le estoy llenando a cada posición? Entonces, vamos a ver. Alguien dígame qué tendría yo, si suponiendo que n sea igual a 10, ¿qué tendría yo en la posición 5? ¿A qué sería igual la posición 5 con esa forma de llenar ese arreglo? 4. 4 o 5, a ver, o 6. Por ahí hoy un 6. 6. Tendría un 6. 4, 5 o 6. A ver, ¿a quiénes le apuestan aquí? Aquí hay un 4 o un 5 o un 6. Buena pregunta. ¿Qué tendríamos ahí? La posición 5, ¿qué tendríamos? En la posición 5 tendríamos un 4. A ver, vamos a convencer a quien. A ver, ¿qué tendríamos en la posición 0? 0. ¿Qué tendríamos en la posición 1? 1. ¿Qué tendríamos en la posición 2? 2. Posición, este algoritmo, 3. Entonces, en la posición 5, ¿qué tendríamos?
Ojo. Mi algoritmo me está diciendo que en cada posición tiene el mismo valor de límite. Entonces no es ni 4 ni es 6. Ojo. Por último, lo más interesante, ojo con este método que estoy haciendo, esto se llaman casos de uso, pruebas de escritorio, para uno estar seguro de qué está haciendo aquí. Ahora, lo más importante de esto son lo que podemos hacer con estos arreglos. Podemos, como son numéricos, la mayoría de lo que vamos a trabajar hoy y esta semana en el examen, ya el problema es hacer cosas sobre ese arreglo. Hallar la suma, este sábado que fue una charla adicional, pudimos ver algoritmos como hacer la suma de los valores que estén adentro, hacer el promedio de los valores que estén adentro, hallar el máximo, hallar el mínimo, invertir un arreglo, buscar un patrón dentro del arreglo. Miren, les dejo este problema para ya ir terminando. O sea, si yo tengo este caso, si yo tengo un vector así, un arreglo que tiene este arreglo, este es el arreglo 1 y el arreglo 2 es este, ¿sí? A mí me gustaría saber si el arreglo 2 está incluido en el arreglo 1, ¿sí? Y además de eso, ¿cuántas veces pueda estar? Porque puede ser que por acá haya otro 33, no sé. Que miren que acá está y aquí está. Entonces, también me sirven estos algoritmos para buscar dentro de un arreglo dentro de otros. Y bueno, en el examen en general esta semana nos dará de algoritmos numéricos como sumatorias, promedios, invertir, buscar algún valor, pues ya de ahí para allá, no creo que haya mucho más. Muchachos, les compartimos esta presentación y los ejemplos base que hemos hecho en este repaso. Ok.